Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de esta serie Sin Excusas que hemos estado compartiendo con todos las semanas que podemos en español, y estamos tratando de hacerlo los domingos por la mañana para todos nuestros seguidores que quieren escuchar la palabra de Dios sin adulteración. Este es su amigo, el pastor José Luna. Estamos aquí, ¿verdad? Ese no es aquí vamos a ver si es Pastor José Luna. Estamos en la 63 de la Arlington Street en Nashua, New Hampshire. Aquí están el headquarters, es decir, las sedes oficiales del ministerio Discípulos de la Palabra, perdón, Disciples of the Word. Usted pueden ir a nuestro website, ¿verdad? Que está aquí abajo, nuestro website, www.disciplesoftheword.org, www.disciplesoftheword.org. Y estamos allí, recuerden todos los sábados a partir de las 10:30 de la mañana. Hoy vamos a continuar con un tema fascinante, pero antes quiero recordarles, ¿verdad?, de nuestro proyecto que estamos haciendo. Es un proyecto bellísimo donde usted puede ir acá a lo que se llama, si usted mira aquí, browser, arriba, la parte verde, dice web.lunabibleinstitute.org. Estamos creando el Instituto Luna Bíblico, el Instituto Bíblico Luna. Y allí usted puede encontrar videos, podcasts muy bien hechos, bien narrados, con música de fondo excelente y con un contenido de alta calidad, porque usted va a aprender cosas que usted jamás en su vida ha escuchado. Usted puede allí elegir los vídeos que usted quiere ver, ¿verdad? Y usted puede suscribirse por la mínima cantidad de $5 al mes, señores, $5 al mes. Al mes, oigan eso, que no es ni siquiera por vídeo, al mes usted va a tener acceso a todos los vídeos disponibles. Hay varios que están gratis, pero acuérdense, aquí en este cosa amarillo que está acá, en la parte izquierda, usted puede suscribirse, ¿verdad? Usted puede suscribirse en ese enlace amarillo que aparece en la parte izquierda de su pantalla, donde dice Subscribe Now, suscribirse. Usted puede suscribirse de inmediato o puede mirar algunos videos para ver si es algo que a usted le interesa, porque vamos a estar tocando unos temas candentes de cosas que usted jamás ha escuchado, pero que están en la Biblia y que usted no las ha leído en ningún comentario bíblico. Dicho sea de paso, eso sí, yo se lo prometo. Hay cosas allí en esos vídeos que usted ni las ha leído en ningún comentario bíblico, ni ningún profeta alguna vez las ha dicho, y encima de eso, ¿verdad? Usted va a aprender cosas, mire, fascinantes sobre la Biblia, cosas maravillosas, porque la Biblia es un tesoro que está allí solamente esperando ser desenterrado por aquellos que quieren tener un conocimiento más profundo del mensaje de Dios para los seres humanos. Muy bien, ya con eso vamos a dar de inmediato inicio a nuestra reflexión de hoy, y quiero compartir con ustedes la serie que sigue, ¿verdad? Que se llama Sin Excusas, hoy con el tema bautizados, oigan bien, por su muerte. Bautizados por su muerte. Eso va a estar fascinante. Pero antes, vamos a orar. Ora conmigo donde estés. Señor, gracias te damos por tus bendiciones. Manda a tu Santo Espíritu que nos ilumine, que nos ayude a seguir tu camino, a amarte, a compartir con los demás lo que nos has dado. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces quiero comenzar diciendo que el tema de hoy tiene un poquito
es un poquito teológico. Y yo voy a intentar de ponerlo lo más simple posible, de una manera que todo el mundo lo entienda. Yo lo voy a intentar. No sé si lo voy a lograr, pero lo intentaré. A mí me encanta la teología, me encanta buscar los detalles teológicos del texto, pero yo voy a tratar de no hablar en un lenguaje teológico. Si en algún momento uso algún lenguaje teológico, yo voy a tratar de definir lo que estoy diciendo. Así que empecemos con el capítulo 6 del libro a los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, desde el verso 1. Observen cómo dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la primera pregunta. Número 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis amigos, hay 3 preguntas que el apóstol hace aquí, pero yo me quiero concentrar y vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a tratar de contestar cada una de ellas, pero nos vamos a concentrar mayormente en la segunda pregunta. Mejor dicho, la tercera pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa ser bautizados en la muerte de Cristo? Se supone que el bautismo es una representación de entrar a una vida nueva, que es lo que dice el siguiente versículo, el verso 4. ¿Por qué entonces me está hablando Pablo de que cuando yo me bautizo, o cuando yo me bauticé, yo fui sepultado, ¿verdad? Yo fui bautizado en la muerte de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que uno puede ser bautizado en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? De hecho, hay muchas personas hay muchas opiniones sobre qué quiere decir esto. Y yo, como dije, yo voy a tratar de decirles lo que yo veo en el texto. Primeramente vamos a comenzar con el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir a esto? ¿Qué es lo que él acaba de decir? Lo que estuvimos hablando del capítulo 5, donde en el capítulo 5, por el pecado de un hombre entró la maldad a todos los seres humanos. Entonces Dios esperó que todos los seres humanos pecaran para entonces introducir un hombre para que ese hombre eliminase o perdonase, mejor dicho, perdonase todos los pecados y potencialmente eliminar todos los pecados si todos los seres humanos confesasen o confesaran sus pecados. Si todos los seres humanos llegaran a confesar sus pecados, el sacrificio de ese hombre solo, Cristo Jesús, el segundo Adán, sería suficiente para perdonar todos los pecados y eliminar todos los pecados de este universo. Entonces, pero es en ese contexto que él hace la pregunta, ¿qué pues diremos? Diremos a eso, es que Dios permite tanto sufrimiento, tantos pecados para luego introducir la solución. Dice la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, hay gente que piensa que mientras más pecados hay, más gracia Dios nos da. Y es cierto, mientras más pecadores somos, más abundante es la gracia de Dios, más grande, más amplia, ¿verdad?, es la gracia y el perdón de Jesucristo. Entonces, cuando vemos este fenómeno, muchas personas cuando ven este fenómeno, ¿verdad?, muchos dicen, entonces Dios es un masoquista. Es un masoquista porque está esperando que la gente sufra, que la gente tenga mucho sufrimiento, mucho dolor, para entonces proveer la solución al dolor. ¿Por qué no eliminar el dolor desde el principio? ¿Por qué no eliminar el sufrimiento desde el principio? ¿Por qué esperar a que millones y millones de personas muriesen por causa del pecado, en lugar de lidiar con el pecado inmediatamente con Adán y Eva? Esas son preguntas válidas.
Y no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Pero si lo pensamos de esta manera, quizás una manera un poco más sencilla, si lo pensamos de esta manera, quizás podemos ver que Dios necesitaba dejar que el pecado mostrase todas las facetas que tiene, todas las caretas que se pone. Porque entonces, si Dios hubiese intervenido desde el mismo principio y hubiese eliminado el pecado allá en el Edén con Adán y Eva, entonces hubiesen quedado preguntas con respecto al pecado, porque no se habían visto las consecuencias del pecado en el universo. Y muchos entonces quedarían un poco turbados o confusos en el universo, ¿verdad? Los ángeles hubiesen quedado turbados y confusos con respecto a ¿será verdad lo que Dios dice? Porque ya el pecado existía, el pecado comenzó en el corazón de Lucifer. Entonces Dios necesita dejar que el pecado corra las riendas, que muestre todas las caretas que tiene y que sean quitadas una por una, ¿verdad? Para que entonces el universo quede bien claro de que el pecado necesita ser destruido. Pero el amor de Dios es tan grande que mientras más pecado hay, más grande, más abundante es la gracia de Dios, más abundante es el perdón de Dios. Entonces, estamos mirando este fenómeno donde vemos el corazón de Dios desplegado y en lugar de estar acusando a Dios, nosotros lo que estamos mirando es un Dios compasivo, un Dios amante, que no importa qué tan bajo y qué tanto hayamos pecado, todavía Él nos ofrece la mano de su gracia y de su perdón. Entonces, fíjense ustedes como dice el verso 2. Cuando hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Él dice, en ninguna manera. Absolutamente no. Es la forma más enfática de decir no en la forma griega, megenoito. Absolutamente no. Jamás. Imposible. Es lo mismo para decir definitivamente no. ¿Por qué? Él hace una pregunta retórica. ¿Cómo puede ser que los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? Aquí Pablo dice que el creyente ha muerto al pecado. ¿Cómo es posible morir al pecado? Hay la teología de la última generación, TUG. La teología de la última generación enseña, por ejemplo, que los seres humanos estarán sin pecado, llegarán a tener este estado de perfección en sí mismos cuando Cristo venga, que por esa razón es que Cristo va a venir y a llevárselos al cielo. Entonces, yo tengo dificultades con esa declaración o con ese tipo de razonamiento. Les voy a decir por qué tengo dificultades con ese tipo de razonamiento. Dice en el capítulo 7, que lo vamos a ver en unas cuantas semanas, el capítulo 7, específicamente en el verso 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo, que fue llevado al cielo, donde escuchó cosas inefables que el hombre ni siquiera jamás ha escuchado y que en su lenguaje, con toda la verborrea que él tenía, con todo el conocimiento teológico y sapiencial que este hombre tenía, no podía describir las cosas inefables y grandiosas que escuchó en el cielo. Nos dice, oigan bien lo que él nos dice, que hay una ley que el mal está en él. Oigan bien, el mal está en él. Ese mal está en todos los seres humanos. Es un virus que ha sido transferido a toda la raza humana. Todos los seres humanos hemos recibido este mal, este virus. Entonces, el mal está dentro de nosotros. Y la razón por la que Dios tiene que transformar el cuerpo
¿verdad? Antes de ir al cielo, es precisamente porque para poder estar ahí presente en el cuerpo, tiene que haber una transformación, porque el pecado produce la muerte y un ser mortal no puede estar en la presencia de Dios, del Dios inefable, del Dios inconmensurable, del Dios inexplicable, literalmente sin morir. Entonces, lo que estamos mirando aquí, básicamente, es que Pablo dice, el mal está dentro de nosotros, pero Dios tiene que transformarnos para poder llevarnos al cielo. Entonces, si los seres humanos podemos tener, y aquí viene la otra parte, podemos tener un carácter perfecto, antes que Cristo venga, ¿para qué entonces Cristo nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Entonces, para que el poder de Dios se pueda perfeccionar, tiene que haber algo débil dentro de nosotros. En nuestro carácter tiene que haber debilidad. Entonces, yo no estoy abogando porque no obedezcamos a Dios, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy explicando es que es imposible creer en esa idea de que nosotros seremos perfectos por nosotros mismos o por obra del Espíritu Santo antes de poder ser transformados y ser llevados al cielo. Eso es imposible. Hay una ley dentro de nosotros, que es que el mal está dentro de nosotros. Y para que el mal salga de nosotros, tiene que haber una transformación total, no solamente del carácter, pero también del cuerpo. Entonces, para que esa transformación total se lleve a cabo, una cosa sigue a la otra. Fíjense que esa transformación física ocurre porque hemos aceptado el regalo de Dios. Entonces, si podemos ser perfectos por obra del Espíritu Santo o por nosotros mismos, no necesitamos a Cristo. Si podemos ser perfectos para que Dios nos lleve al cielo, no había necesidad de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Entonces, la idea de la teología de la última generación es una idea sin pies ni cabeza. Es una idea que le inculca en la mente de la gente que ellos pueden por sí mismos. Y es una idea que llama mucho la atención. Y la razón por la que llama mucho la atención es precisamente porque a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que nos den coba, Nos gusta tener parte en el asunto, en la salvación nuestra. En la única parte que nosotros tenemos es creer en Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te crean en ti el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si tú quieres entrar al cielo, no es basado en lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer. Es basado en quién crees y en quién has creído. Entonces, Romanos capítulo 6 dice lo siguiente. ¿No sabéis que, verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morir al pecado significa que yo he aceptado a Cristo en mi vida, que yo he aceptado el regalo de Dios en mi vida. Y entonces, como manera de agradecimiento, ahora yo decido abandonar las cosas malas que antes hacía. El verso 3 añade un poco más de luz sobre este asunto. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió, fíjense lo que dice el primer libro de Corintios capítulo 15, versos 1 al 4, que este es el evangelio que también fue predicado, que nosotros seremos salvos si perseveramos en él. Observen lo que dice el primer libro de Corintios capítulo 15, lo voy a leer para que sea exacto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es un evangelio que recibimos y es un evangelio en el cual perseveramos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, esa palabra es el evangelio, las buenas nuevas, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, debemos recibirlo, debemos también perseverar y debemos retenerlo.
para que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese evangelio? Observen lo que dice el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. El acto de Cristo morir, ese acto de Cristo morir, nosotros también debemos morir al pecado. Observen cómo es la nomenclatura. Cristo muere por nuestros pecados. Ahora yo acepto ese sacrificio y entonces, como yo he aceptado ese sacrificio, ahora yo muero al pecado. Tú y yo tenemos la invitación abierta a morir al pecado. Significa aceptar el sacrificio de Cristo. Después que Cristo murió por nuestros pecados, observen lo que dice el verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, después que una persona muere, el siguiente paso después de la muerte es enterrar al occiso, enterrar al muerto, enterrar el cuerpo. Entonces, si nosotros ahora hemos muerto al pecado, ahora debemos ser enterrados. Y observen, una vez que somos enterrados, ocurre un fenómeno muy interesante. Es un fenómeno que tiene muchas variantes. El bautismo es básicamente, por eso dice que hemos sido, como dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo significa que yo, de la misma manera como Cristo fue sepultado, ahora yo a través del bautismo soy sepultado, pero solamente se sepulta lo que se ha muerto. Entonces Cristo murió por nuestros pecados, mientras que nosotros morimos al pecado. Una vez que nosotros morimos al pecado, es decir, aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida, empezamos a morir al pecado, entonces ese cuerpo muerto hay que enterrarlo. ¿Cómo? A través de las aguas del bautismo, porque ese bautismo representa que no solamente la muerte, hemos muerto similar a como Cristo murió, y en la misma manera como Cristo fue sepultado, ahora nosotros también tenemos que ser sepultados. Cristo murió literalmente, físicamente. Ahora nosotros morimos místicamente, espiritualmente al pecado. Cristo fue sepultado literalmente, físicamente, su cuerpo. Ahora nosotros, mística y espiritualmente, somos sepultados en las aguas del bautismo tenemos que atravesar el bautismo, ser sepultados en las aguas. El acto del bautismo, la palabra baptizo en griego, significa meter algo para que cambie de color. Entonces, cuando vemos esa palabra, es que usted mete, allá en Santo Domingo le dicen, ponle un poco de wiki. El wiki es una sustancia que usan allá, no creo que es el nombre de la cosa que cambia el color de la ropa. Y usted coge, digamos, esta camisa, ¿verdad? Yo cojo esta camisa que quiero cambiarle quizás el color, ponerle un color azulito que combine quizás con mi silla. Y entonces yo vengo y le tiro un wiki azul, lo pongo en agua y en unas cuantas horas esta camisa blanca y negra se convierte en una camisa azul. Eso es lo que pasa, porque entonces ha ocurrido una transformación en ese proceso. El bautismo no es solamente atravesar esa transformación. El bautismo también es como un asunto de siembra. Jesús dijo que la semilla, para que pueda generar fruto, debe morir. Y una vez que la semilla muere, entonces debe ser sepultada. Inmediatamente la semilla, el fruto es cortado y usted saca, ¿verdad? Usted se come el fruto. Esa semilla ya murió. Esa semilla ya no tiene vida. Entonces esa semilla muerta, usted la sepulta. Y cuando usted sepulta esa semilla en la tierra, entonces comienza un proceso, el proceso y el milagro de la vida, donde allí en la oscuridad, en el silencio, Dios, el creador de la vida,
va obrando de una manera maravillosa y esa semilla muerta entonces comienza a cobrar vida. Y cuando cobra vida a través de los nutrientes, el agua, los minerales que están en el suelo, ni siquiera el sol le está dando. Cuando cobra vida ocurre una transformación y esa semilla muerta regresa a la vida. Y entonces cuando regresa a la vida, empieza su viaje hacia arriba y es un viaje en contra de la gravedad, en contra de la fuerza de la gravedad. Y ese viaje hacia arriba, en contra de la fuerza de la gravedad, y entonces empieza a crecer el árbol, sea un mango, sea un árbol de aguacate, sea un manzano, sea pera, sea lo que sea. Y entonces ya esa semilla que murió fue sepultada y ahora resucitó, es decir, volvió a vivir a una vida nueva, pero ahora va en contra. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros nos bautizamos. Vamos en contra. Yo tengo un amigo que le fue infiel a su esposa. Y voy a decir esto con mucho cuidado. Le fue infiel a su esposa. Él fue donde el pastor le dijo: pastor, bautíceme que yo le fui infiel a mi esposa. El pastor fue y lo bautizó, lo rebautizó. Señores, el hombre se ha bautizado como 7 u 8 veces porque él cree que el bautismo te cambia, te cambia la forma, pero no te cambia el interior, a menos que haya habido un arrepentimiento, a menos que tú hayas muerto al pecado. Si tú has muerto al pecado, entonces el bautismo realmente sí te cambia porque el bautismo es sencillamente un símbolo de una transformación que ya se ha llevado a cabo. Ya el Espíritu Santo, tú has dejado que el Espíritu Santo obre en ti y tú no estás usando el bautismo para hacer que te cambie. Entonces lo que has hecho es que has logrado hacer un trueque de que sea las aguas las que te cambien en lugar de que sea el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces yo te recomiendo a ti que te vives bautizando y rebautizándote, bautizándote y rebautizándote cada vez que cometes un pecado, que dejes esa mojiganga, porque a menos que tú te sometas al poder regenerador del Espíritu Santo, las aguas no te van a cambiar, porque las aguas, eso es un símbolo místico, es un símbolo espiritual. Entonces, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando contigo, del que tú permitas que Él te ayude a morir al pecado, no importa cuántas veces te sumerjan en el agua, tú nunca vas a cambiar. Deja esa mojiganga. Entonces, aquí Pablo dice: nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuchen bien, vida nueva, yendo en contra de la gravedad, es decir, en contra de la corriente. Cuando usted se ha entregado literalmente al poder regenerador del Espíritu Santo y ahora lo ha confirmado a través del bautismo, entonces usted va a ir en contra de la corriente. Lo que antes le gustaba hacer, que era malo, ya no lo va a hacer. Si antes le gustaba robar, ya no va a robar. Si antes le gustaba mentir, ya no va a mentir. Si antes le gustaba chismear, ya no va a chismear. Pero lo que está ocurriendo con muchos cristianos es que creen que las aguas mismas, que el acto mismo tiene magia. No hay magia alguna en el acto mismo del bautismo, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón. Quiero terminar diciéndote lo que dice el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos al pecado. Cristo fue sepultado física y literalmente, nosotros somos sepultados cósmica, espiritual y místicamente a través del bautismo, ¿verdad? Así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo literalmente fue resucitado en cuerpo, su carne fue resucitado
así también nosotros hemos de resucitar a una nueva vida espiritual. Llegamos a ser nuevas personas espiritualmente, porque ahora el Espíritu Santo que está trabajando dentro de ti y dentro de mí, ahora hemos dado ese paso a través del bautismo, donde a través de ese símbolo místico nos estamos identificándolo con lo que pasó con Jesús. Cristo Jesús nunca, jamás te va a pedir algo que Él mismo no haya hecho. Así que cuando Él te está pidiendo que debes morir al pecado, Cristo te dice, mira, yo no solamente morí al pecado, yo morí también por tus pecados. Cuando Cristo Jesús te está pidiendo que seas sepultado, que sepultes el cuerpo del pecado, que lo sepultes, que lo dejes atrás, esa vida antigua, esa vida mala, Él te está diciendo, yo también fui sepultado literalmente en una tumba para que tú puedas vivir. Y cuando Cristo te dice que resucites a una nueva vida, yo tengo el poder de resucitarte, es porque Él mismo ha ido a través del poder de la resurrección y resucitó el tercer día para darte a ti y darnos a nosotros vida nueva. Entonces, no tenemos nada que temer, porque el poder de la resurrección es el poder del Espíritu Santo que nos regenera. Es como ¿cómo se llama? El gusanito que se mete allí en su capullo y se queda en su capullo no sé cuántas semanas ahí y se queda ahí y parece, apenas está vivo, apenas se puede mover, está allí encapuchado, está en ese capullo encapullado. Y allí quizás pensamos que está muerto, pero no está muerto. Un día, cuando termina el proceso, entonces regresa a la vida y ese capullo empieza a romperse y sale ya no un gusano, sino un insecto maravilloso con alas que puede volar. Ha ocurrido una metamorfosis, ha ocurrido una transformación. Dios quiere transformarte, Dios quiere darte alas para volar en el mundo espiritual. Dios quiere llevarte a lugares que nunca has llegado. Dios quiere darte bendiciones que nunca has tenido, pero para eso debes ir a través del proceso que Dios ha establecido. Es el proceso del bautismo. El bautismo representa la similitud en la misma forma como Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así nosotros también debemos morir, ser sepultados y resucitar a una nueva vida. Acuérdate que aquí en Discípulos de la Palabra tenemos un lema, una pasión por enseñar la palabra de Dios a la gente, sin adulteración, sin lloriqueos, sin propaganda. Sencillamente queremos que tú sepas cuál es el mensaje de Dios para ti. Dios quiere bendecirte. Y si este programa fue de gran bendición para tu vida, si tú crees que este programa, el mensaje de hoy te ha tocado, te ha hecho ver una nueva dimensión de Dios y entonces te ha dado el deseo de continuar caminando con Dios, yo te voy a pedir que tú también puedas compartir esa bendición con nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer yendo a nuestro website, ¿verdad? Aquí, a nuestro website, www.disciplesoftheword.org, www.disciplesoftheword.org, y allí vas a encontrar un enlace donde puedes enviar tu donativo. También puedes ir a nuestro número de teléfono de la iglesia, 208-254-6141, y desde cualquier lugar del mundo, donde quiera estés, tú puedes mandar un texto. Escucha bien, puedes mandar un texto y llena la aplicación que está allí, es totalmente segura. Llenas la aplicación y desde allí puedes enviar tu donativo para que nosotros podamos seguir trayendo este mensaje de esperanza, este mensaje de paz. De la misma manera como tú has sido bendecido de una manera espiritual, ahora tú también puedes bendecir a otros
y bendecirnos también a nosotros de una manera física, literal y tangible. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitado literalmente, tangiblemente, y de la misma forma nosotros también debemos morir espiritualmente al pecado, ser sepultado al pecado, sepultar el cuerpo del pecado y entonces resucitar una nueva vida mística y espiritualmente. De la misma forma, ahora que tú has recibido ese trueque de este mensaje espiritual, ahora tú puedes también compartir esa bendición con nosotros o con quien sea que tú quieras hacerlo. Pero te estamos invitando a que no te quedes con esa bendición para ti, que la compartas con muchos otros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su gracia y en ti esté su paz desde ahora y para siempre. Amén. Pásala bien y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. Bye bye.